Ay, ay, ay. Santa Madre de Dios. Comunidad, los saludos de su compadre John. Juan Gancho les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting. Con un video más de estos que me gustan. De documentales especiales. De estos juegos que no dieron a la luz. De estos juegos de nuestras franquicias icónicas que se quedaron en esos archivos de cuando todo se derrumbó dentro de mí, dentro de vos, dentro de todas partes de los edificios. Se encontraron esos archivos rescatados que ni los mismos creadores se acordaban que hicieron alguna vez. Están a punto de ver esta documentación, comunidad, del juego de Samurai Shodown que no dio la luz, comunidad. El juego llamado Chou Samurai Spirit Cyber, comunidad. ¿De qué va? ¿De qué se trata? ¿A dónde iba esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué se volvió a retomar? ¿Cómo es que esto pudiera llegar a ser posible? Quédense a ver este video, comunidad. Así que este es un contenido también patrocinado por mi querido Cobra, cabe decirlo. Gracias, hermano. Y también recuerden que si me quieren apoyar en la plataforma de Ko-fi con un cafecito para traerles un video especial, lo pueden hacer, banda. Recuerden que también si quieren comprar una de mis playeras, las pueden adquirir, escribir en mis redes sociales, comprarme una playera y se las envío, una, dos o tres, las que quieran, en negro, en blanco, las que gusten, comunidad. Sin más que decir, suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas, banda. A lo que viene en el juego de Samurai Shodown que no dio la luz, Chou Samurai Spirit Cyber, comunidad. Así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。行くわよ。 Muy bien, comunidad, vamos a comenzar con este contenido. Agárrense, espero sus comentarios en todo momento. Y esto no puede comenzar si no es por el creador. La célula de Samurai Shodown. El padre de Samurai Shodown. ¿Saben? El único, mi compadre, Yasushi Adachi. Yasushi Adachi es directamente el creador a quien le debemos netamente la existencia de Samurai Shodown. Él nació en 1965. Él es el director, diseñador y productor de varios juegos, pero es a quien se le acredita como el creador de toda la serie de Samurai Shodown. El creador de Samurai Shodown de la A a la Z. Él trabajó en la mayoría de los títulos durante su estancia y tiempo en SNK. Ahora regresó para el proyecto reciente que es la Neo Geo Collection de Samurai Shodown, ¿saben? Y es como muchas caras conocidas y valiosas regresaron a Samurai Shodown. Entre otros trabajos tiene la serie Savage Range para conocimiento de ustedes. También estuvo del lado de SNK, el personal de SNK en Capcom contra SNK, la colección del 40 aniversario, la Neo Geo Collection, como les acabo de decir. Entre otros trabajos también ha estado en juegos de Kirby, varios juegos de Kirby, en juegos de Legends of Zelda de Minish Cap, Fire Emblem, entre muchos otros, banda. Entre muchos otros. Así que hay que empezar por el principio. Saben que a veces me gusta que tengan estos como datos. Y él nos da pauta a otro. O sea, él no es el único del que se tiene que hablar aquí. Y bueno, comunidad, aquí estamos hablando directamente de Yasuo Yamate. Directamente él es el creador a quien le podemos hacer responsable de darnos esos soundtracks icónicos, esas composiciones que son el emblema, el sello de la atmósfera de Samurai Shodown, los efectos de sonido y ¡pum! Todo eso, las hojitas que caen, las guitarritas, todo eso que vuelve como la atmósfera de Samurai Shodown desde el primero hasta el más reciente, toda una obra de arte, es también parte de esos responsables comunes. Y otro que también es imprescindible cuando hablas de Samurai Shodown, también tienes que hablar de él, y él directamente es Fukui, comunidad. Fukui es el diseñador de personajes, el diseñador de las mecánicas, el diseñador del sistema de batalla, entre muchas otras cosas. Aquí lo pueden ver en acción. Obviamente él tiene un equipo, es una de las áreas que más equipos y compañeros necesitan y tienen. Y faltaba uno más, comunidad, que es también mi compadre Kiyoshi Tomita. Pues bueno, aquí tienen este cuarteto, comunidad. Él también está en el área de, al igual que Tomoaki Fukui, en el área del diseño de personajes, de las mecánicas, del sistema de batalla, junto con un equipo
pues que también es parte de ellos, ¿no? Pero bueno, estos 4, ¿qué hacen aquí y en este momento? ¿Y qué tienen que ver con el juego de Samurai Shodown que no dio la luz? Simplemente este es material directamente extraído de la entrevista que dan. Vale muchísimo la pena que la vean, de la colección de Neo Geo de Samurai Shodown. Y simplemente ellos en este momento de la vida reflexionan que SNK les pide y les exige que les rindan cuentas sobre este material. ¿De quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué no ha dado la luz? Así que ellos se sientan en esta mesa a deliberarlo y a hablar sobre ello. Pero este material no dio la luz en el 2020, que es cuando salió esta colección, o 2021, no recuerdo bien. Si tienen el dato déjenme en los comentarios, pero según yo fue en el 2020. Este material tiene muchos años, banda. Pero ¿qué material, comunidad, es este? Este material es el que SNK les pide, les rinda cuentas, les pide que hablen de él, porque este material no dio la luz, hasta hace poco. Porque este material data desde el 94 y 95, comunidad, que fue el tiempo del desarrollo de Samurai Shodown 2 en camino a Samurai Shodown 3. Este es un material que viene impreso, que se revela por primera vez en el libro de All About the Samurai Shodown, todo acerca de Samurai Shodown 2, y es cuando fue creado. Les voy a explicar el contexto, cómo es que fue creado. Primer avistamiento que dio Show Samurai Spirit Saber. Spirit Saber, que es el juego de peleas de Samurai Shodown, pero con mechas, comunidad. Con mechas, con robots. Ustedes están viendo, dentro de la información que encontramos aquí, a Haomaru, que es el primero de la parte derecha hacia abajo. Luego en la parte izquierda tenemos a Charlotte. Y luego en la parte inferior tenemos a Galford. A Galford, ahorita les voy a dar este material más claro para que lo vean. Galford tiene abajo a Poppy. Poppy también hecho un robot. Entre las citas y notas que se encuentran aquí son los nombres de los personajes. Es el nombre de Samurai Shodown Saber, Samurai Spirit Saber. Y también una nota textual que dice que Galford con Poppy Robot, Poppy podría lanzar misiles dentro de su equipamiento. Podría lanzar entre misiles y láseres, como una cita de lo que podría llegar a lograr. En la siguiente hoja, porque son 2 hojas, aquí les comparto la que sigue, encontramos otros personajes que son parte del roster. Entre ellos está Hattori Hanzo, que es el que está en la parte superior izquierda. Bajando a la derecha encontramos a Town, que Town, entre las citas textuales que encontramos aquí, es que aquí se convertiría en un Cham Cham como tal, en una combinación entre Town y Cham Cham, como cuando se convierte en un gato, en un felino. Es un robot de felino, un robot de mecha, y el robotcito que ven a sus pies, del lado derecho, es el changuito, que es la mascota de ellos, ¿no? También vendría a ser un robot. Bajando a su izquierda encontraríamos a Nakoruru. Nakoruru, toda convertida en una máquina, en un robot, pero con esta mamajaja también convertida en robot. Entre las citas textuales que encontramos aquí, el diseñador de este proyecto dejó en claro que así como Galford tendría la habilidad de tener a Poppy que lanzaría láseres, a lo mejor la electricidad que avienta, ¿no? Galford y esto, Mamajaja se podría adherir al cuerpo de Nakoruru, se podría adherir a sus partes para hacerla volar y hacerla entrar en batalla. Eso se me hace brutal. Nakoruru con Mamajaja se integraría a su cuerpo para que sea parte de su set de movimiento. Por último, al que tenemos en la parte inferior es a Yubei. Este que ven en el ángulo inferior izquierdo es Yubei, comunidad. Así que 1994-95, durante el lanzamiento del Samurai Shodown 2 y planeación del 3, hay un diseñador, ahorita les voy a decir quién, que se encargó de empezar a darle vida a este proyecto. Vámonos con la historia y con las imágenes claras para que las puedan apreciar mejor. Aquí es cuando llega este momento y dicen, SNK nos pidió que para este proyecto de las entrevistas de la Neo Geo Collection de Samurai Shodown,
hablemos de lo que sucedió. Así es, comunidad, que dentro de esta junta lo más rescatable que dijeron es que muchos de ellos no se acordaban que existía este trabajo. Redigitalizaron o digitalizaron estos bocetos y también hablaron un poco de si alguien tenía concepción de cuándo se hizo esto y en qué momento. Así es como Yasushi Adachi comenta que el responsable de haber hecho estos bocetos fue Michi Kasugano, o Kasugano Michi, que es uno también de los pilares en el diseño de personajes de Samurai Shodown. Es imprescindible su participación en Samurai Shodown. Así que él comenta que él los hizo como en un tiempo libre, pero que no lo regañaban porque él, en vez de estar trabajando en lo que tenía que hacer, se puso a hacer eso. Pero que para él, ese diseño, ese concepto de llevar la franquicia a otro nivel, en cuanto a Samurai Shodown, pero versión robots, era algo que superaba la expectativa, tal cual, era algo que estaba en otro nivel. Y que los dibujos y los bocetos tenían una calidad tan increíble que era muy fácil poderse imaginar el juego. Entre algunas otras declaraciones que hicieron, es que ellos estarían encantados de que SNK les pide que lo dieran a la luz para que los fans, porque ellos recuerden que regresaron a SNK para este y otros proyectos de Samurai Shodown, la colección, porque básicamente son los padres de Samurai Shodown. Samurai Shodown también se cuece en sus propios trabajadores, su propio estilo artístico y demás. Entonces SNK les pide, hablen de esto, porque la base de fans de Samurai Shodown podría pedírselo a SNK y nosotros podríamos hacerlo real. Al final de cuentas, ellos dicen que es un proyecto en el que les gustaría trabajar. Ahora ustedes están viendo como tal, ya digitalizados, ya pulidas, ya limpias estas imágenes. Y aquí, como vieron, nuevamente tenemos el título Chou Samurai Spirit Saber. Continuamos, aquí pueden ver ahora sí, limpia la ilustración de Haumaru. Ellos comentan, indiscutiblemente tú aquí estás viendo a Haumaru. La primera vez que vimos este es Haumaru. Imagínense, banda, en verdad esto, y también en Japón esto no es nada descabellado. Es como la serie del universo de los mechas, como los juegos de pelea que hay de Gundam. De hecho, del universo Gundam, que también es como muy importante, Evangelion, Gundam. O sea, creo que esto en manos de los expertos, de nuestros maestros de SNK, estaría en verdad en unos niveles inalcanzables para nuestra imaginación, banda. Siguiente personaje que les comenté, este es Yubei. Probablemente Yubei está en una toma contrapicada. Yo creo que algún ilustrador que esté aquí dentro de la comunidad puede meterles color a esta imagen, y estas imágenes, efectos, detalles, texturas, no, vibrarían brutalmente. Al final les voy a explicar por qué, porque hay todavía aún más material. Así que esta es Charlotte, banda. El boceto de Charlotte, como la pueden ver, se ve la esencia de Charlotte. Charlotte robot, Charlotte mecha, se ve increíble con su armadura, con su vestimenta. Brutal, comunidad. De pensar que esto lo hizo el diseñador en su máximo pico, yo creo que estaba entre los 20 y tantos años de imaginación, de creatividad, por el amor que había por Samurai Shodown y llevar la franquicia a otros niveles, que sí lo hicieron progresivamente, pero esto rompía el molde, banda. Vámonos a ver ahora Hanzo. Vean a Hanzo, banda, con misiles, con fuego, a 20. Y cuando te hiciera el command grab que rompía huesos, ahora rompería los circuitos del robot, con un turbo en la espalda probablemente que los hiciera volar. Imagínense, banda, creo que muchos de ustedes pueden conectar con esto. A lo mejor quien lo pudo haber hecho a su modo fue Capcom, con la serie de Cyberbots. Ya veremos eso más adelante. Vamos a avanzar. Hanzo, o sea, aquí tiene que estar su personaje favorito, banda. Entre ellos probablemente sea Galford. Vean el espíritu de Galford, un tanto parecido a Hanzo, porque así tiene que ser. Con su propia personalidad, con su propio estilo, con su Poppy al lado, banda. Imagínense gruñir a Poppy cayendo de un lado al otro, lanzándolo así como un misil. Pero recuerden que en las citas textuales estaba que Poppy
iba a poder lanzar misiles y sus rayos, banda. Entonces, imaginen eso, o sea, teniendo el mecha con el Poppy también en mecha. Esto los mismos creadores dentro de la entrevista les rompe la cabeza y lo admiran. Imagínate, hasta hicieron a Poppy. Esto se ve completamente ya dentro del juego, de sus mismas palabras, comunidad. Vamos ahora a ver Nakoruru bebé. Vean a Nakoruru bebé con todo su vestimenta, su indumentaria convertida en robot. Y lo poderoso que sería allí tener a Mamajaja de su lado. También ahí como dentro de la batalla lanzándolo. Y con lo que mencionaban en la cita textual de que se podría adherir a su cuerpo para ayudarla a elevarse, a volar y lanzarla. Que realmente en el gameplay Nakoruru se sube a Mamajaja y de ahí se avienta. Ahora Mamajaja se vendría a Nakoruru para de ahí hacer 1000 cosas. Creo que los personajes al final conservarían su gameplay, pero también se reinterpretaría de una manera brutal e increíble, banda. Déjenmelo en los comentarios qué se están imaginando con esto, así como los creadores como yo ahora. Ahora vemos a Town, banda, completamente. Yo sí veo a Town, loquillo, jorobadillo. De hecho, Town si se pone de pie está altísimo, pero pelea casi en cuclillas, rarillo y todo. Ahí se ve, ¿no? Como con todas las piernas así súper encorvadas, pero convertido en un gato, que es como también la esencia con Cham Cham. Y ahí vemos a su changuito, también que es un robotcito que pues a lo mejor lo aventaría y salía el gallo, ¿no? No sé qué tantas cosas puedan pasar. Y también se ve el boomerang. El boomerang se ve ahí dentro de como del otro lado de su mano. Una mano más corta y del otro lado como boomerang, banda. Increíble. Cada personaje tiene su esencia, cada personaje tiene su estilo, banda. En verdad esto está en otros niveles del juego. Muy bien, comunidad, y pues bueno, solamente recordarles que el responsable a quien ellos le atribuyen la creación de este juego de Samurai Shodown es Sakugano Michi. Sakugano Michi, indispensable en la historia también de Samurai Shodown. Así que estos 4 pilares de Samurai Shodown en la junta lo mencionan, y recuerden, y les dejo en la mesa que ellos dijeron. Si los fans, nosotros estamos aquí por el amor a Samurai Shodown. Me alegra tener la fortuna de hacer como muy felices a la gente que es fan de esta franquicia. Así que quiero seguir teniendo esa fortuna durante toda mi vida, porque ya tienen más de 50 años. Empezaron en los 20 con esta creación. Y ahora dice, si los fans le piden a SNK, yo creo que SNK sí daría luz verde a que este juego existiera, y lo podríamos hacer con un equipo de 4 personas. Yo no sé por qué dijo eso, pero es Yasushi. Adachi fue el que lo dijo, pero si lo dijo es porque puede suceder, comunidad. Ahora bien, les voy a dar otras cosas de cómo este proyecto, si bien es rescatado, redigitalizado y dado a la luz, pero ya habían indicativos de querer hacer esto de una u otra manera. Les voy a mostrar cómo. Aquí hay figuras especiales de ediciones especiales de Samurai Shodown de Nakoruru convertida en un robot. Se parece al que vimos. El que vimos está más abstracto, más bizarro, pero al final aquí hay evidencias de que la serie de Samurai Shodown, vean cómo Mamajaja se le integró al cuerpo. Vean cómo está integrada su cuerpo y cómo se separa y se hace un ser independiente y cómo se le integra el cuerpo y todo. O sea, ya habían intenciones de esto. O sea, esto existió, se analizó. SNK siempre lo tuvo ahí en el congelador y hasta muchos años después lo quiso revelar. Pero esos bocetos, les recuerdo, fueron mostrados por primera vez en la colección de todo acerca de Samurai Shodown en 1994 y 1995. Así que otro de los indicativos por meter estas partes robóticas, o sea, podemos pensar hasta en series de anime. Sabemos que Ninja Scroll, Basilix, hay mucho de esto. Y otro de los indicativos que habrían por mezclar estas cosas es este diseño descartado de Amakusa, donde Amakusa sería un regreso, una venganza, pero con esta parte robótica, banda. Robótica, el diseño descartado de Amakusa. Si quieren, y dejen en los comentarios desde ya, vemos diseños descartados, personajes descartados de toda la serie de Samurai Shodown. Los tengo
todos, comunidad. Lo podemos ver en un video en específico, como hemos estado viendo los de KOF, como vimos recientemente los de Rage of the Dragons. Fue una idea brillante, descabellada, que ocurrió y quedó ahí entre los escombros, entre las carpetas ahí abandonadas, donde hay muchas joyas como estas, donde se encontró lo de Garou 2 y demás. Así que se encontró, SNK lo tiene y todo, lo quiso dar a conocer hasta este momento de una manera en esta colección. Aquí también, banda, dentro del universo de Shadow's Rage, tienen a Hanma, también con esta parte donde está la inspiración de los robots aplicado a un diseño de personaje. También aquí en esta misma serie tenemos a Hanma Bost, donde también hay diseños de personaje con partes de robot aplicada en el universo de Samurai Shodown. Y yo sé que podemos encontrar más. De este modo, no quise dejar de lado a este personaje, a Ochamaru de Samurai Shodown, que también es como un personaje que se hizo con toda la intención de tener como un personaje llamado... Bien, que para que no sepa, Ochamaru es un personaje de Samurai Shodown 6 que los desarrolladores decidieron que querían añadir un personaje que estuviera pues como este personaje con estilo del arquetipo poco ortodoxo, que se saliera de contexto de todos los del elenco y que tuviera el concepto de un Karakuri. Un Karakuri básicamente es como este personaje de un tipo de autómata hecho de madera, que pues también es muy del folclore japonés que da mucha riqueza para diseño de personajes, ¿saben? Entonces este personaje estaría impulsado por energía perpetua que les ayudó dentro del diseño de Ochamaru. Sin duda un personaje que tiene estas cualidades y repito, o sea, van súper bien, van muy ad hoc. Mezclar esta parte de robot con Samurai Shodown, voy de acuerdo a un juego en especial, que hubo presencia, inspiraciones, las hubo y ahí las tienen, comunidad. Las intenciones, que no se quedaran en eso y estuvieran presentes de una u otra manera. Y muy bien, comunidad, esto es lo que sí está en otro nivel. Nuevamente Nakoruru. ¿Por qué Nakoruru? Porque Nakoruru pues sí es la Chun-Li Street Fighter, la Morrigan de Darkstalkers, y después personaje femenino más popular de la serie de Samurai Shodown. Por eso tantos de quererla haber visto en KOF desde la 95, el juego de Game Boy, la 14 y hasta hoy por hoy en la 15. Vean estos renderizados, comunidad. Chequenlos. Nakoruru, el personaje más popular, llevados a otro nivel, donde también la serie de Samurai Shodown llega a la parte de los robots. Aquí una vez más, Nakoruru no es tan fiel al boceto original, pero nos da esa impresión. Yo le voy más a cómo se ven en el boceto original, pero nos da esa impresión de lo que podría pasar con los gráficos de hoy en día. Tentativamente también un concepto de la información que hay con la intención de haber hecho alguna vez el Samurai Shodown de robot. Y esa intención revive a través de esta entrevista con las declaraciones de los creadores que ya les mencioné y con la intención de que SNK les da luz verde para que muestren este trabajo de manera oficial, lo puedan mostrar y los fans lo soliciten, banda. Así que yo voy a tuitear esto para que cuando lo tuitee ustedes apoyen, etiqueten a Oda, etiqueten a SNK Global, etiqueten a Nobuyuki Kuroki, sobre todo que él es como el mero, ¿no? Hoy por hoy en Samurai Shodown y su producción y su realización. Así que, bueno, comunidad, espero sus comentarios. Canónicamente podríamos ver esto después de Shadow's Rage, podría ser un spin-off, podría ser un mundo alterno, podría ser mil cosas. Déjenme en los comentarios qué pensarían. El juego que no dio a la luz de Samurai Shodown, que los mismos creadores hasta el día de hoy tienen ganas de dar a la luz. ¿Cómo les vendría? ¿Cómo les gustaría? ¿Aportaría mecánicas propias? Sin duda los gráficos de hoy en día lo beneficiarían más que cuando hubiera salido en Hyper Neo 64. Hyper Neo 64 tendríamos ahí pues máquinas de cartón. Lo vimos con los Rage, ¿no? Pero creo, y ahora imagínense en robots. Creo yo que hoy sí se beneficiarán mucho del Unreal Engine, entre otras cosas que SNK ya domina. Dejen en los comentarios si creen que podría ser el siguiente paso para la franquicia. Si creen que podría ser el siguiente Samurai Shodown después del que acaba de salir.
todo, en verdad, todo lo que les venga. Si me faltó algún dato por complementar, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, comunidad, si alguna vez alguien de ustedes llegó a jugar Cyberbots, este juego de Capcom, y no nada más esto, los juegos de peleas de Gundam, que también son muy buenos, son muy disfrutables, o algún otro juego de peleas de robots, déjenme en los comentarios. Yo menciono este también, si no me equivoco, fue por ahí de 1995, y creo yo que pues nos daría esa inspiración. En Sprite, sin duda, esto habría sido brutal. En el año en el que se gestionaron, se ilustraron, se dibujaron, poder creativo, SNK llevando los sprites a otro nivel. Creo que y sobre todo con Samurai Shodown, tintas, contornos gruesos, creo que sí, habría funcionado brutal. En 3D con Hyper Neo Geo, ahí tengo mis dudas. Pero en sprites, como Cyberbots, pero de la mano de SNK, habrían hecho lo suyo. Creo que habrían competido inclusive bastante bien. Y creo que preferiría ver personajes conocidos de Samurai Shodown convertidos en robots, que ver nuevos robots que no conozco. Porque al final se me quedarían más en la mente personajes con los que ya estoy familiarizado, ya tienen popularidad y todo, que a lo mejor ver un juego de peleas que pues está en el olvido como Cyberbots, ¿no? Que si no fuera por Marvel vs. Capcom no regresaría Jin y algunos otros. Así que bueno, comunidad, que incluso también aquí metieron a Akuma en robot, y Akuma en robot se ve chido. Lo tienen, banda, este es Zero Akuma, que está haciendo su participación en Cyberbots y tiene Raging Demon y tiene mil cosas y se ve increíble. De hecho, cierro con esto, banda, porque creo que sé que el de Marvel contra Street Fighter, que es el Cyber Akuma, es otro. Este es Zero Akuma, Cyberbots, que creo que tiene lo que Samurai Shodown pudo haber logrado, banda. Pudo haber logrado con esa inspiración, con esas alteraciones, con esas partes robóticas, con la cara chiquita, pero los de Samurai Shodown se ven tipo Evangelion, banda, se ven tipo Gundam, se ven Macross, no sé, se ven increíbles, banda, se ven como creo yo que esto nos da un norte de qué habría sucedido, Akuma en Cyber con Capcom, Cyberbots con Capcom, pero bueno, banda, palabras más, palabras menos, creo yo que desde mi punto de vista, hacia donde puede llegar a ir la franquicia Samurai Shodown, con robots más dinámicos, sería verdaderamente otro nivel, banda. Déjenme en los comentarios si lo ven, si les gustaría que esta franquicia sea posible. Yo voy a hacer este tweet, repito, para que comenten, a lo mejor SNK se entere de que, pues sí nos gusta, si quisiéramos los fans que este fuera el siguiente rumbo para Samurai Shodown, pues lo podría considerar. Así que bueno, comunidad, eso fue la información, la investigación. Espero les haya gustado, déjenme en verdad todos los comentarios que se les ocurran, su like, su suscripción y todo ese número de cosas. Es un contenido patrocinado, el cual agradezco que he traído para ustedes. Así que pues nada, feliz de compartir todas estas cosas, toda esta información. El juego que nos dio la luz de Samurai Shodown podría hacerlo, tal vez no. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios, ¿va? Así que nos veo en un próximo video documental directo. Todo ese número de cosas, comunidad. Todo eso, banda. Se despidió su compadre León. Hasta la próxima. Adiós.